En este mes de abril también estuvo marcado por la guía y sabiduría de los papas, cuyas palabras siguen iluminando el camino de la Iglesia y fortaleciendo nuestra fe. A través de sus enseñanzas, hemos sido invitados a vivir el Evangelio con mayor profundidad, humildad y amor. En este video quiero compartir contigo algunas de las reflexiones y mensajes que más me impactaron durante este mes. Palabras que inspiran, corrigen y nos acercan más a Dios. Acompáñame a descubrir cómo estas enseñanzas pueden transformar nuestra vida cotidiana. Las palabras de los papas. Escuchemos de nuevo al Señor Jesús. Los grandes del mundo se construyeron imperios con el poder y el dinero, pero entre ustedes no debe ser así. Dios no actúa así. El Maestro no tiene tronos, sino que ciñe una toalla y se arrodilla a los pies de cada uno. Su imperio es ese pequeño espacio que basta para lavar los pies de sus amigos y cuidar de ellos. Es también la invitación de adquirir un punto de vista diferente para mirar el mundo desde abajo, con los ojos de quien sufre, no con la óptica de los potentes, para ver la historia con la mirada de los pequeños y no con la perspectiva de los poderosos, para interpretar los acontecimientos de la historia desde el punto de vista de la viuda, del huérfano, del extranjero, del niño herido, del exiliado, del fugitivo, con la mirada de quien naufraga, del pobre Lázaro, tirado junto a la puerta del rico Pulón. De lo contrario, nunca cambiará nada y no surgirá un tiempo nuevo y un reino de justicia y paz. La Virgen María lo hace también así en el cántico del Magnificat, cuando dirige su mirada a los puntos de fractura de la humanidad, ahí donde se produce la distorsión del mundo, en el contraste entre humildes y poderosos, entre pobres y ricos, entre sacios y hambrientos, y elige a los pequeños. Se pone de la parte de los últimos de la historia, para enseñarnos a imaginar, a soñar juntos con ella los cielos y la tierra nuevos. Las palabras de los papas. Tengo sed, dice Jesús, y de este modo manifiesta su humanidad y también la nuestra. Ninguno de nosotros puede abastecerse a sí mismo. Nadie puede salvarse por sí mismo. La vida se cumple, no cuando somos fuertes, sino cuando aprendemos a recibir. Y precisamente en ese momento, después de haber recibido de manos ajenas una esponja empapada en vinagre, Jesús proclama: todo está cumplido. El amor se ha hecho necesitado y precisamente por eso ha llevado a cabo su obra. Esta es la paradoja cristiana. Dios salva no haciendo, sino dejándonos hacer. No venciendo al mal con la fuerza, sino aceptando hasta el fondo la debilidad del amor. En la cruz, Jesús nos enseña que el ser humano no se realiza en el poder, sino en la apertura confiada a los demás, incluso cuando son hostiles y enemigos. La salvación no está en la autonomía, sino en el reconocer con humanidad la propia necesidad y saber expresarlo libremente. El cumplimiento de nuestra humanidad en el diseño de Dios no es un acto de fuerza, sino un gesto de confianza. Jesús nos salva con un golpe de afecto, sino pidiendo algo que por sí solo no puede darse. Y aquí se abre una puerta en la verdadera esperanza. Si incluso el Hijo de Dios ha elegido no abastecerse a sí mismo, entonces también su sed de amor, de sentido de justicia, no es un signo de fracaso, sino de verdad. Las palabras de los papas. Sábado Santo es el día del silencio de Dios. Debe ser un día de silencio, y nosotros debemos hacer de todo para que sea una jornada de silencio, como fue en ese tiempo el día del silencio de Dios. Jesús, puesto en el sepulcro, comparte con toda la humanidad el drama de la muerte. Es un silencio que habla y expresa el amor como solidaridad con los abandonados de siempre, que el Hijo de Dios alcanza colmando el vacío que solo la misericordia infinita de Padre Dios puede llenar. Dios calla, pero por amor. En este día el amor, ese amor silencioso, se vuelve a esperar de la vida de la resurrección. Pensemos, el Sábado Santo nos hará bien pensar en el silencio de la Virgen, la creyente,
que en el silencio esperaba la resurrección. La Virgen deberá ser el icono para nosotros de ese sábado santo. Pensad mucho cómo la Virgen vivió este sábado santo, en espera, en el amor que no duda, sino que espera en la palabra del Señor, para que se haga manifiesto y resplandeciente el día de Pascua. Las palabras de los papas. Meditando el misterio de la resurrección, encontramos respuestas a nuestra sed de sentido ante nuestra frágil humanidad. El anuncio pascual se convierte en cura y sanación, alimenta la esperanza frente a los desafíos alarmantes que la vida nos pone por delante cada día a nivel personal y planetario. Desde la perspectiva de la Pascua, la Vía Crucis se transfigura en Vía Lucis. Necesitamos saborear y meditar la alegría después del dolor, reatravesando con esta nueva luz todas las etapas que predicieron la resurrección. La Pascua no elimina la cruz, sino que la vence en el duelo prodigioso que ha cambiado la historia humana. También nuestro tiempo, marcado por tantas cruces, invoca el alba de la esperanza pascual. La resurrección de Cristo no es una idea, una teoría, sino el acontecimiento que fundamenta la fe. Él, el resucitado, nos lo recuerda siempre mediante el Espíritu Santo, para que podamos ser testigos también, ahí donde la historia humana no ve la luz en el horizonte. La esperanza pascual no defrauda. Creer verdaderamente en la Pascua, en el camino cotidiano, significa revolucionar nuestra vida, ser transformados para transformar el mundo con la fuerza suave y valiente de la esperanza cristiana. Las palabras de los papas. Según la ley judía de ese tiempo, las mujeres y los niños no podían dar testimonio fiable, creíble. En los evangelios, en cambio, las mujeres tienen un papel primario y fundamental. Aquí podemos identificar un elemento a favor a la historicidad de la resurrección. Si hubiera sido un hecho inventado en el contexto de aquel tiempo, no habría estado vinculado al testimonio de las mujeres. Los evangelistas, en cambio, narran sencillamente lo sucedido. Las mujeres son las primeras testigos. Estos dicen que Dios no elige según los criterios humanos. Los primeros testigos del nacimiento de Jesús son los pastores, gente sencilla y humilde. Las primeras testigas de la resurrección son las mujeres, y esto es bello, y esto es cierto sentido a la misión de las mujeres, de las madres, de las mujeres, dar testimonio a los hijos, a los nietos, de que Jesús está vivo, es el viviente, ha resucitado. Madres y mujeres, adelante con este testimonio. Para Dios cuenta el corazón, los abiertos que estamos a Él, si somos como niños que confían. Pero esto nos hace reflexionar también sobre cómo las mujeres en la Iglesia y en el camino de la fe han tenido y tienen también hoy un papel especial en abrir las puertas al Señor, seguirle y comunicar su rostro, porque la mirada de fe siempre necesita la mirada sencilla y profunda del amor. Las palabras de los papas. El evangelista Juan nos llama la atención sobre un detalle que no encontramos en otros evangelios, llorando cerca de la tumba vacía. Magdalena no reconoció enseguida a Jesús resucitado, sino que pensó que era el custodio del jardín. Cultivar y custodiar el jardín es la tarea originaria, que Jesús llevó a su término. Su última palabra en la cruz: está cumplido. Invita a cada uno a reencontrar la misma tarea, su tarea. Por esto, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, María Magdalena entonces no se equivocó del todo, creyendo que encontraba al cuidador de la huerta. De hecho, debía volver a escuchar el propio nombre y comprender la propia tarea del hombre nuevo, la que en otro texto de Juan dice: hago nuevas todas las cosas. El Papa Francisco, con la encíclica Laudato Si, nos indica la extrema necesidad de una mirada contemplativa. Si no es cuidador del jardín, el ser humano se convierte en su devastador. La esperanza cristiana, por lo tanto, responde a los desafíos que enfrenta toda la humanidad hoy, deteniéndose en el jardín donde se colocó el crucificado, como una semilla para volver a brotar y dar mucho fruto. Las palabras de los papas. Los discípulos de Maús caminaban tristes porque esperaban otro final, un Mesías que no conociera la cruz. A pesar de haber oído que la tumba está vacía, son incapaces de sonreír. Pero Jesús está a su lado,
y con paciencia les ayuda a comprender que el dolor no es la negación de la promesa, sino el modo en que Dios ha manifestado la medida de su amor. Cuando por fin se sientan a la mesa con Él y parten el pan, se les abre los ojos y se dan cuenta de que su corazón ya ardía, aunque no lo sabían. Esta es la mayor sorpresa, descubrir que bajo las cenizas del desencanto y del cansancio siempre hay un recuerdo vivo, a la espera de ser reavivado. Hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo nos enseña que no hay historia tan marcada por el desengaño o el pecado que no pueda ser visitada por la esperanza. Ninguna caída es definitiva, ninguna noche es eterna, ninguna herida está destinada a permanecer abierta para siempre. Por distantes, perdidos o indignos que nos sintamos, no hay distancia que pueda apagar la fuerza infalible del amor de Dios. Las palabras de los papas. El resucitado aparece a sus amigos, los discípulos, y lo hace con extrema discreción, sin forzar los tiempos de su capacidad de acoger. Su único deseo es volver a estar en comunión con ellos, ayudándolos a superar el sentimiento de culpa. Lo vemos muy bien en el cenáculo, donde el Señor se aparece a sus amigos aprisionados por el miedo. En un momento que expresa una fuerza extraordinaria, Jesús, después de haber descendido a los abismos de la muerte, para liberar a quienes ahí estaban prisioneros, entra en la habitación cerrada de quienes están paralizados por el miedo, llevándoles un don que ninguno hubiera osado esperar, la paz, pero va acompañado con un gesto tan bello que resulta casi inapropiado. Jesús muestra a los discípulos las manos y el costado con los signos de la pasión. ¿Por qué exhibir sus heridas precisamente ante quienes, en aquellas horas dramáticas, lo renegaron y lo abandonaron? ¿Por qué no esconder aquellos signos de dolor y evitar que se reabra la herida de la vergüenza? El motivo es profundo. Jesús ya está plenamente reconciliado con todo lo que ha sufrido. No guarda ningún rencor. Las heridas no sirven para reprender, sino para confirmar su amor más fuerte que cualquier infidelidad. Son la prueba de que precisamente en el momento en que hemos fallado, Dios no se ha echado atrás, no ha renunciado a nosotros. Las palabras de los papas. En aquella exclamación, «Es el Señor», está todo el entusiasmo que fue la Pascua, llena de alegría y de asombro, que se opone con fuerza a la confusión, al desaliento, al sentido de impotencia que se había acumulado en el ánimo de los discípulos. La presencia de Jesús resucitado transforma todas las cosas, la oscuridad es vencida por la luz, el trabajo inútil es nuevamente fructuoso y prometedor, el sentido de cansancio y de abandono deja espacio a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está con nosotros. Entonces, estos mismos sentimientos animan a la Iglesia, la comunidad del resucitado. Todos nosotros somos la comunidad del resucitado. Si a una mirada superficial puede parecer, en algunas ocasiones el poder lo tiene las tinieblas del mal y el cansancio de la vida cotidiana. La Iglesia sabe con certeza que en quienes siguen al Señor Jesucristo resplandece la luz de la Pascua. El gran anuncio de la resurrección infunde en el corazón de los creyentes una íntima alegría y una esperanza invencible. Cristo ha verdaderamente resucitado. Las palabras de los papas. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Es la misionalidad de la fe. La fe o es misionera o no es fe. La fe no es una cosa solo para mí. Para que yo crezca con la fe, esto es una herejía gnóstica. La fe siempre te lleva a salir de ti mismo. Salir, la transmisión de la fe. La fe debe ser transmitida, debe ser ofrecida especialmente con el testimonio. Id que la gente vea cómo vivís. La fe necesariamente te hace salir, te lleva a darla, porque esencialmente la fe hay que transmitirla, no se queda quieta. La fe es social, es para todos. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Y esto no significa hacer proselitismo, como si yo fuera un equipo de fútbol que hace proselitismo o fuese una sociedad que beneficencia. No, la fe es nada de proselitismo, es hacer ver la revelación para que el Espíritu Santo pueda actuar en la gente mediante el testimonio, como testigo, con el servicio. El servicio es un modo de vivir. Si digo que soy cristiano y vivo como un pagano, no vale. Esto no convence a nadie. Si digo que soy cristiano y vivo como tal,
eso atrae. Las palabras de los papas. Tomás en realidad no es el único al que le cuesta creer, es más, nos representa un poco a todos nosotros. De hecho, no siempre es fácil creer, especialmente cuando en su caso se ha sufrido una gran decepción. Para creer, Tomás quisiera una señal extraordinaria, tocar las llagas. Jesús se las muestra pero de forma ordinaria, presentándose ante todos en la comunidad, no fuera, como diciéndole, si tú quieres encontrarme, no busques lejos, quédate en la comunidad, con los otros, y no te vayas, reza con ellos, parte con ellos el pan, y nos lo dice a nosotros también. Es ahí que puedes encontrarme, es ahí que te mostraré impresas en mi cuerpo, las señales de las llagas, las señales del amor, que vencen el odio, del perdón que desarma la venganza, las señales de la vida que derrota la muerte. Es ahí en la comunidad que descubrirás mi rostro mientras compartes con los hermanos momentos de oscuridad y de miedo, aferrándote aún más fuerte hacia ellos. Si la comunidad es difícil encontrar a Jesús, no obstante todos sus límites y sus caídas, que son nuestros límites y nuestras caídas, nuestra Madre Iglesia es el cuerpo de Cristo, y es ahí, en el cuerpo de Cristo, que se encuentran impresas, aún para siempre, las señales más grandes de su amor. Las palabras de los papas. La escena se desarrolla de noche. Nicodemo, uno de los jefes de los judíos, persona recta y de mente abierta, va a encontrar a Jesús. Tiene necesidad de guía, busca a Dios y pide ayuda al maestro de Nazaret, porque él reconoce a un profeta, un hombre que cumple signos extraordinarios. El Señor lo acoge, lo escucha y al final le revela que el Hijo del Hombre debe ser ensalzado, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Y añade, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Nicodemo, que quizá en ese momento no comprende plenamente el sentido de estas palabras, podrá de seguro hacerlo cuando después de la crucificación ayudará a sepultar el cuerpo del Salvador. Comprenderá entonces que Dios, para redimir a los hombres, se hizo hombre y murió en la cruz, abrazándola para nuestra salvación. La transformó, medio de muerte e instrumento de vida, enseñándonos que nada puede separarnos de Él, y que su caridad es más grande que nuestro mismo pecado. Las palabras de los papas. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Esta es una de las palabras centrales del Evangelio. El sujeto es Dios Padre, origen en todo el misterio creador y redentor. Los verbos amar y dar indican un acto decisivo y definitivo que expresa la radicalidad con el que Dios se ha acercado al hombre en el amor, hasta la entrega total, hasta cruzar el umbral de nuestra última soledad, descendiendo al abismo de nuestro extremo abandono, superando la puerta de la muerte. El objetivo y el beneficiario del amor divino hacia el mundo, es decir, la humanidad, es una palabra que elimina completamente la idea de un Dios lejano y extraño al camino del hombre, y más bien desvela su verdadero rostro, el que nos dio a su Hijo por amor, para que fuera el Dios cercano para hacernos sentir su presencia, para salir a nuestro encuentro y llevarnos en su amor, de modo de que toda la vida esté animada por este amor divino. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida. Dios no actúa como un amo, sino que ama sin medida. No manifiesta su omnipotencia en el castigo, sino en la misericordia y en el perdón. Comprender todo esto significa estar en el misterio de la salvación. Jesús vino para salvar y no para condenar. Con el sacrificio de la cruz revela el rostro de amor de Dios. Las palabras de los papas. Entonces, esto significa que el juicio final ya está en acción. Comienza ahora en el curso de nuestra existencia. Tal juicio se pronuncia en cada instante de la vida, como confirmación de nuestra fe de la salvación, presente y operante en Cristo, o bien de nuestra incredulidad con lo consiguiente en nosotros mismos. Pero si nos cerramos al amor de Jesús, somos nosotros mismos quienes nos condenamos. La salvación es abrirse a Jesús. Él nos salva. Si somos pecadores, y lo somos todos, le pedimos perdón, y si vamos a Él con ganas de ser buenos, el Señor nos perdona. Pero para ello debemos abrir el amor a Jesús, que es más fuerte que todas las demás cosas. El amor de Jesús es grande, el amor de Jesús es misericordioso, el amor de Jesús perdona,
pero tú debes abrirte, y abrirse significa arrepentirse, acusarse de las cosas que no son buenas y que hemos hecho. El Señor, que se entregó y sigue entregándose a nosotros para colmarnos de toda la misericordia. Las palabras de los papas. Tratemos ahora de ponernos en el lugar de ese muchacho. Los discípulos le piden que comparta todo lo que tiene para comer. Parece una propuesta sin sentido, es más, injusta. ¿Por qué privar a una persona, sobre todo un muchacho, de lo que ha traído a casa y tiene derecho a quedárselo para sí? ¿Por qué quitarle a uno lo que en cualquier caso no es suficiente para saciar a todos? Humanamente es ilógico, pero no para Dios. De hecho, gracias a ese pequeño don gratuito y por tanto heroico, Jesús puede saciar a todos. Es una gran lección para nosotros. Nos dice que el Señor puede hacer mucho con lo poco que ponemos a su disposición. Sería bueno preguntarnos todos los días, ¿qué le llevo hoy a Jesús? Él puede hacer mucho con una oración nuestra, con un gesto nuestro de nuestra caridad hacia los demás, incluso con nuestra miseria entregada a su misericordia, nuestras pequeñeces a Jesús, y Él los hace milagros. A Dios le encanta actuar así, hace grandes cosas a partir de las pequeñas, de las gratuitas. Las palabras de los papas. ¿Qué significa pan de vida? Para vivir se necesita el pan. Quien tiene hambre no pide comidas refinadas y caras, pide pan. Quien no tiene trabajo no pide sueldos altos, sino el pan de un empleo. Jesús revela cómo el pan, es decir, lo esencial, lo necesario para la vida de cada día, sin él no funciona. No un pan entre muchos otros, sino el pan de la vida. En otras palabras, nosotros sin él, más que vivir, sobrevivimos, porque solo él nos nutre el alma. Solo Él nos perdona de ese mal que solos no conseguimos superar. Solo Él nos hace sentir amados, aunque todos nos decepcionen. Solo Él nos da la fuerza de amar. Solo Él nos da la fuerza de perdonar en las dificultades. Solo Él da al corazón esa paz que busca. Solo Él da la vida para siempre cuando la vida aquí en la tierra se acaba. Es el pan esencial de la vida. Las palabras de los papas. Cristo es la respuesta de Dios al hambre del hombre, porque su cuerpo es el pan de la vida eterna. Tomen y coman todos de él. La invitación de Jesús abarca nuestra experiencia cotidiana. Para vivir necesitamos alimentarnos de la vida, quitándosela a las plantas y a los animales. Sin embargo, comer algo examine nos recuerda que también nosotros, por mucho que comamos, moriremos. En cambio, cuando nos alimentamos de Jesús, pan vivo y verdadero, vivimos para Él, ofreciéndose sin reservas. El crucificado resucitado se entrega a nosotros y de ese modo descubrimos que hemos sido hechos para nutrirnos de Dios. Nuestra naturaleza hambrienta lleva la marca de una indigencia que es saciada por la gracia de la Eucaristía. Como describe San Agustín, Cristo es de verdad, es decir, un pan que nutre y nunca falta, un pan que se puede comer, pero que nunca se agota. La Eucaristía, en efecto, es la presencia verdadera, real y sustancial del Salvador. Las palabras de los papas. Jesús es el pan bajado del cielo, que sacia de modo definitivo. También el pueblo judío, durante el largo camino en el desierto, había experimentado un pan bajado del cielo, el maná, que lo había mantenido en vida hasta la llegada a la tierra prometida. Ahora Jesús habla de sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo, capaz de mantener en vida no por un momento o por un tramo de camino, sino para siempre. Él es el alimento que da la vida eterna, porque es el Hijo unigénito de Dios, que está en el seno del Padre y vino para dar al hombre la vida en plenitud, para introducir al hombre en la vida misma de Dios. Es el pensamiento judío. Estaba claro que el verdadero pan del cielo que alimentaba a Israel era la ley, la palabra de Dios. El pueblo de Israel reconocía con claridad que la Torá era el don fundamental y duradero de Moisés, que el elemento basilar que lo distinguía respecto a los demás pueblos consistía en conocer la voluntad de Dios y por lo tanto el camino justo de la vida. Ahora Jesús, el manifestarse como el pan del cielo, testimonía que la palabra de Dios en persona, la palabra encarnada a través de la cual el hombre puede hacer la voluntad de Dios su alimento, que orienta y sostiene la existencia. Las palabras de los papas.
parece de verdad demasiado audaz el encargo que Jesús confía a un pequeño grupo de hombres sencillos y sin grandes capacidades intelectuales. Sin embargo, esta reducida compañía, irrelevante frente a las grandes potencias del mundo, es invitada a llevar el mensaje de amor y de misericordia de Jesús a cada rincón de la tierra, pero este proyecto de Dios puede ser realizado solo con la fuerza que Dios mismo concede a los apóstoles. Así que esta misión pudo realizarse y los apóstoles iniciaron esta obra, que después fue continuada por sus sucesores. La misión, confiada por Jesús a los apóstoles, ha proseguido a través de los siglos y prosigue todavía hoy. Requiere la colaboración de todos nosotros, cada uno en efecto por el bautismo que ha recibido está habilitado por su parte para anunciar el Evangelio. En este internario encontramos a Jesús mismo en nuestros hermanos, especialmente los más pobres, en aquellos que sufren en carne propia la dura y mortificante experiencia de las viejas y nuevas pobrezas. Como al inicio Cristo resucitado envió a sus discípulos con la fuerza del Espíritu Santo, así hoy Él nos envía a todos nosotros, con la misma fuerza para poner signos concretos y visibles de esperanza. Las palabras de los papas. En el pasaje del Evangelio de Juan 10:1-10, Jesucristo se presenta como la verdadera puerta y el pastor verdadero. La fe no es solo cumplir normas, sino entrar en una relación viva con Él. Cristo conoce a cada persona por su nombre, lo que revela un amor personal y cercano, no anónimo. También advierte sobre los ladrones, todo aquello que promete felicidad, pero termina alejado de la verdad y de la vida plena. Frente a ello, la voz de Cristo guía con confianza y conduce hacia la libertad. Decir que Él es la puerta significa que solo a través de su amor se alcanza la salvación y la plenitud. Su misión no es limitar, sino dar vida en abundancia, una vida con sentido, esperanza y amor duradero. Las palabras de los papas. Jesús, pastor bueno y puerta de las ovejas, es un jefe cuya autoridad se expresa en el servicio, un jefe que para mandar dona la vida y no pide a los otros que la sacrifiquen. De un buen jefe así podemos fiarnos, como las ovejas que escuchan la voz de su pastor, porque saben que con él se van a pastos buenos y abundantes. Basta una señal, un reclamo, y ellas siguen. Obedecen, se ponen en camino, guiadas por la voz de aquel que escuchan, porque presencia amiga, fuerte y dulce a la vez, que guía, protege, consuela y sana. Así es Cristo para nosotros. Hay una dimensión de la experiencia cristiana que quizá dejamos un poco en la sombra, la dimensión espiritual y efectiva, el sentirnos unidos por un vínculo especial al Señor, como las ovejas a su pastor. A veces racionalizamos demasiado la fe y corremos el riesgo de perder la percepción del timbre de esa voz, de la voz de Jesús, buen pastor que estimula y fascina. Para Él no somos nunca extraños, sino amigos y hermanos. Sin embargo, no es siempre fácil distinguir la voz del buen pastor. Estad atentos, están siempre al riesgo de estar distraídos por el estruendo de muchas otras voces. Hoy somos invitados a no dejarnos desviar por las falsas sabidurías de este mundo, sino a seguir a Jesús, el resucitado, como única guía segura que da sentido a nuestra vida. Las palabras de los papas. Estas palabras nos ayudan a comprender que nadie puede decirse seguidor de Jesús si no escucha su voz. Y este escuchar no hay que atenderlo de una manera superficial, sino comprometedora, al punto que vuelve posible un verdadero conocimiento recíproco del cual pueden surgir un seguimiento generoso, expresado en las palabras, y ellas me siguen. Se trata de un escuchar no solamente con el oído, sino una escucha del corazón. Por lo tanto, la imagen del pastor y de las ovejas indica la estrecha relación que Jesús quiere establecer con cada uno de nosotros. Él es nuestra guía, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro modelo, pero sobre todo es nuestro Salvador. De hecho, la frase sucesiva del pasaje evangélico afirma: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede hablar así? Solamente Jesús, porque la mano de Jesús es una sola cosa con la mano del Padre, y el Padre es más grande que todos. Las palabras de los papas.
Jesús promete que dará a todos descanso, pero pone una condición: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿En qué consiste este yugo? Que en lugar de pasar, aligerar, y en lugar de aplastar, alivia. El yugo de Cristo es la ley del amor. Es un mandamiento que ha dejado a sus discípulos, el verdadero remedio para las heridas de toda la humanidad, sean los materiales, como el hambre, las injusticias, sean las psicológicas y morales causadas por un falso bienestar. Es una regla de vida basada en el amor fraterno, que tiene su manantial con el amor de Dios. Por esto, es necesario abandonar el camino de la arrogancia, de la violencia utilizada para ganar posiciones de poder cada vez mayor, para asegurarse el éxito a toda costa. También por respeto al medio ambiente es necesario renunciar al estilo agresivo que ha dominado en los últimos siglos y adoptar una razonable mansedumbre, pero sobre todo en las relaciones humanas, interpersonales, sociales. La norma del respeto y de la no violencia, es decir, la fuerza de la verdad contra el abuso, es la que puede asegurar un futuro digno del hombre. Las palabras de los papas. ¿Cómo podemos entender si realmente tenemos fe? Es decir, si nuestra fe, aunque minúscula, es genuina, pura y directa. Jesús nos lo explica indicando cuál es la medida de la fe: el servicio. Esta actitud hacia Dios se refleja también en el modo en que nos comportamos en comunidad. Se refleja en la alegría de estar al servicio de los demás, encontrando ya en esto nuestra propia recompensa, y no en los premios y las ganancias que de ello se puede derivar. Siervos inútiles, es decir, sin reclamar agradecimientos ni pretensiones. Somos siervos inútiles. Es una expresión de humildad y disponibilidad que hace mucho bien a la Iglesia y recuerda la actitud adecuada para trabajar en ella: el servicio humilde, cuyo ejemplo nos dio Jesús, lavando los pies a los discípulos.